¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? Muy bien. Vamos a hablar con un juez penal del norte, de la provincia. La verdad, muy joven, por propia decisión se aleja de la magistratura, sigue concursando para otros niveles del sistema judicial, pero en esta parte de juez penal se aleja por decisión propia. Es muy raro como lo tuyo, que habiendo cumplido con la antigüedad y con los aportes y todo, pero podrías haber continuado, también te alejaste. Habla bien, creo, también de los jueces, ¿no? que toman esas decisiones. Y vamos a hablar en la primera parte del programa de algo que para mí es muy importante, esta nota. Pero ¿sabes por qué es muy importante? Porque primero es una persona que es muy seria. Sí. Nosotros hemos criticado muchos gobiernos anteriores, y esta es una de las personas que yo siempre lo hacía acá, lo rescataba al aire, sinceramente siempre fue así. Es más, cuando había algo que no me gustaba, decía, qué raro que venga de mí, porque era mi posición pública. Y sus gestiones siempre fueron muy serias. Sí, muy respetado, respetado por propios y ajenos. Sí, así que para mí es un gran honor tener una persona muy punto, porque ojalá toda toda la política tuviera, con sus más, con sus menos, este nivel de dirigente en cuanto a su honestidad. Sí. A partir de ahí podemos hablar todos los temas. Y un tema económico siempre es difícil entenderlo también. La verdad que bueno, yo en primaria aprendí mucho matemática porque justamente la mamá era maestra mía, una gran mujer. La verdad, una gran mujer. Es más, yo me enteré que se enteró de contador porque justo era alumno de la mamá. Me dice, mi hijo se recibe de contador. Así que mira, vos está en esa parte. Sin tener una relación personal, porque la verdad que no tengo una relación personal estricta con el contador. Nos une sí la pasión, que es unión. Que es un problema que tenemos los dos. Pero dicho esto, yo quiero decir, a mí me preocupa mucho, pero sinceramente lo digo, lo que está pasando antes de entrar a la entrevista en la provincia en general, y que seamos pocos medios de lo que hablamos. Le robaron al hermano del gobernador. Yo no sé qué fue, no soy ni fiscal, ni policía, ni cuido el barrio privado, no tengo nada que ver. Lo que digo es, le robaron al hermano, le entraron a la casa, claramente algo pasó de que le entraron de la manera que le entraron, o sea, no era gente que no conocía dónde estaba entrando. Vos has sido juez penalista, abogado penalista, está ejerciendo como abogado penalista. Eso no pasa porque sí. No, parecería como si hubiesen tenido información o algún, por lo menos, seguimiento para entrar, cortar la luz solamente en esa casa, saber quiénes estaban adentro. Es una cosa preocupante. Ahora, dicho esto, cómo están funcionando las cosas, o sea, yo lo que digo es, animémonos a hablar, porque después tarde. Bueno, metámonos, si te parece, con Walter, que estuvo escuchando todo esto, pero no lo vamos a involucrar. Contador, gracias por venir. Contador Walter Agosto. A ver, un gusto. ¿Cómo nos metemos en esta charla? Porque el mundo, yo por ahí hablo así, hace un tiempo que hablo así, pero es para que nos entiendan. Vamos a hablar de un tema complejo que nos entienda todo el mundo. El mundo es un quilombo. Un día Irán tiró un misil y el petróleo se fue a la nube, y bueno, en ese contexto tenemos que hablar de Santa Fe. Y de Santa Fe endeudándose, cuando decían que las cuentas estaban claras, que la gestión era eficiente y que funcionaba todo bien. ¿Qué está pasando? Bueno, el mundo estaba complicado. Si podés acercarte un poquito más al micrófono, sí. Antes de que pasara este conflicto bélico, que está recrudeciendo, lamentablemente, y ahora con más razón, ¿no? Y eso es muy importante porque desde hace mucho tiempo ya ni los países ni las provincias tienen un ámbito propio para llevar adelante sus políticas económicas. Hay una interrelación prácticamente con total simultaneidad, ¿no? En los mercados son en ese sentido implacables, y lo que pasa en el resto del mundo de una manera u otra siempre termina afectando, para bien o para mal. Dicho eso, y vinculado con el tema del endeudamiento de la provincia, que hace pocos días la legislatura provincial aprobó, nosotros hemos planteado una posición diferente con respecto a eso por distintos motivos, que básicamente eran 3 o 4 y que están vinculados primero con un
monto desproporcionado de endeudamiento. Ustedes es alto el monto, digamos. Es muy alto si se lo compara con cualquier variable económica de la provincia y si se lo compara con otros endeudamientos que se han tomado también en el pasado. Ustedes recordarán 100 millones, 150 millones de dólares, 50. Y que era un lío político. Ni hablar. Vamos a dejar por ahora de lado eso porque dormían el sueño eterno esos proyectos ahí en la legislatura, pero bueno, ahora parece ser que hay una y además gran, se sabía que se iba a destinar eso, ¿no? Sí, porque en su momento se sabía que se destinaba. Eran con organismos y con un proyecto específico. Claro. Pero digo, acá la provincia está pidiendo 1.000 millones de dólares de endeudamiento y eso significa, de acuerdo a cómo lo midas, triplicar o cuatriplicar la deuda que la provincia tiene en la actualidad, que es una deuda baja, por cierto, es una deuda baja, pero bueno, digamos ¿con que un de solo día, proyecto se endeuda de golpe la provincia? Sí, porque la provincia tiene hoy por hoy un stock de deuda de 500 y pico de millones de dólares. Si le agregamos 1.000 va a 1.500, o sea que se multiplica por 3. Pero hay otras cuestiones también. La provincia hoy ya tiene autorizaciones para endeudarse por el presupuesto y por otras leyes que están vigentes por 630 millones de dólares. Entonces, con esta ley que se aprobó, la provincia tiene una capacidad de endeudamiento que si la utilizara, claro, la multiplicaría por 4. Entonces lo que nosotros estamos diciendo, es bueno que la provincia se endeude, depende. ¿Es bueno que se endeude para hacer infraestructura? Sí, pero hay que tener en cuenta lo que estamos hablando de estas magnitudes, o sea, no es hoy el momento para que la provincia salga a los mercados a tomar 1.000 millones de dólares, primero porque no los necesita, segundo porque el costo de los dólares hoy está en torno al 11-12% anual en dólares. O sea que esta deuda va a ser más de 1.000 millones, ¿eso quiere decir? Y sí, a porque la larga, además se va a emitir a un periodo bastante largo de tiempo. Por ¿A eso, quién se toma? Porque sabe que yo, discúlpeme la pregunta, Sí. pero lo quiero bajar lo más que podamos. Sí. Le convoco su ADN de Alba. Explícame a mí que soy un alumno de primaria. ¿Con quién nos endeudamos? Pues yo eso no termino de entender. ¿Con quién nos endeudamos? Bueno, cuando uno dice la deuda se va a colocar en el mercado, son millares de inversionistas, personas humanas que deciden comprarle un título a la provincia de Santa Fe. Entonces, es distinto cuando usted se endeuda con el BID, con el Banco Mundial, que son organismos, con la CAF. Acá hay un endeudamiento con el mercado que son miles y miles de personas. Generalmente el que se endeuda y busca ese tipo de títulos que usted dice es porque está haciendo un negocio, no lo hace para alegremente. Bueno, lo que pasa es que claramente los que ponen el dinero, como ocurre habitualmente, digamos, son personas que quieren encontrar una tasa de retorno de inversión que sea más alta de la que pueden encontrar en sus propios mercados, por ejemplo en Londres, en Nueva York y demás, y esta es claramente más alta, ¿no? ¿Por qué? Porque una tasa en el mundo hoy es 4 o 5% anual en dólares, y acá hay que agregarle 7 puntos del riesgo país. Casi el doble más o menos. Sí, o más casi del doble. Entonces eso tiene otro inconveniente, que a la larga tasas de endeudamiento tan elevadas y tasas de interés en dólares tan elevadas le pasan factura a las cuentas públicas provinciales. Ahora nadie piensa en eso porque eso se va a pagar dentro de 6 o 7 años, pero el momento llega, ya ha pasado en la provincia, ¿no? Y después hay que salir corriendo a recortar otros gastos, a buscar los dólares que nunca se encuentran, porque el otro tema es que ¿por qué advertimos sobre el endeudamiento en dólares? Porque la provincia no fabrica pesos. A la provincia, dólares. A la provincia tampoco fabrica pesos, digo. Bueno, pero por lo menos recauda pesos, ¿sí? Entonces ahí hay un problema latente siempre cuando uno se endeuda en dólares, como en la familia, uno mira qué va a pasar con el tipo de cambio. Para que la familia, para el común que no pertenece al mundo financiero,
pasó con los créditos UBA. Bueno. Se pusieron y hoy más de uno se quiere matar. Pero hagamos otro razonamiento también para que la gente pueda entender. Hoy, ¿quién piensa en tomar, qué argentino piensa en tomar un crédito en dólares? Ninguno. No. Bueno, ¿por qué? Porque es bastante riesgoso, exacto, digamos, porque por el valor de del dólar que sube y baja. Exacto, porque hay un mercado que todavía no está totalmente estabilizado, si bien el dólar está tranquilo ahora y la inflación ha bajado, pero por otro lado tenemos un mundo complejo, un mundo adverso, entonces nadie quiere estar endeudado en dólares porque tiene un riesgo de lo que se llama riesgo cambiario, que es riesgo de una devaluación. Entonces, si vos antes debías 100 pesos en dólares, pero te agarra una devaluación, terminás debiendo 200 pesos. Claro. Y eso es lo que genera, desatan las crisis. Y el último tema es porque la provincia tampoco lo está necesitando con urgencia, porque en algún momento uno podría decir, bueno, hay un gran problema. No es lo que dice el gobernador, digamos, ¿no? El gobernador dice que la provincia permite generar recursos para la inversión pública. Que es una gestión eficiente. Y que hay un programa de inversión pública importante. Entonces no estamos viendo tampoco ahí la urgencia en una provincia que por otra parte tiene un fondo que la distingue del resto de las provincias. Y es el fondo que la provincia le cobró a la nación por la deuda histórica que tenía en el año 2022. Ese fondo hoy es equivalente a 570 millones de dólares. Y tiene como objetivo precisamente financiar la inversión pública. O sea que si hubiera alguna necesidad y alguna urgencia, está ese fondo intacto para poder utilizar. Por eso nosotros decimos, no vemos hoy el apuro. ¿Hubo alguna discusión sobre conocer cuál era el destino de ese endeudamiento? Claro, ¿Hoy quedó claro o no quedó para claro eso? Porque estamos hablando de sería si va a ser para obra pública o va a ser para mantenimiento. Pero además la claridad, porque vos decís obra pública, está bien, pero obra pública es un concepto pública, muy sí, amplio, claro. que voy a hacer hospitales, voy a hacer escuelas, voy a hacer rutas. Bueno, puentes. Lo que el gobierno ha comunicado, que para nosotros también eso fuimos claros y lo dijimos, de manera insuficiente, es que se iba a destinar a obra pública. También está la opción de que el gobierno pueda rescatar deuda que ya ha emitido y que vence en este año y los 2 siguientes. O sea, el gobierno también... ¿Qué sería rescatar deuda? Claro, hay deuda que el gobierno tiene que pagar. Ajá. Tiene que pagar 83 millones de dólares, deuda que se emitió en el año 2016. Tiene que pagar 83 millones de dólares este año, 83 millones de dólares el año que viene y 83 millones de dólares en 2027. Bueno, la ley que envió el gobierno dice que puede rescatar esa deuda y dar a cambio otros títulos de deuda que van a vencer mucho más adelante y que por supuesto por eso... o sea que además de los 1.000 millones mayor. También pueden hacer eso. Sí, dentro de los 1.000 millones, una parte puede estar destinado para eso. O sea que podría no ser todo para obra pública. Claro. O sea, puede rescatar esa deuda y dar a futuro. Sí, el tema que está diciendo, otra es como un canje de deuda. El tema que está diciendo, podría no ser todo para obra pública. Entonces el tema destinado a qué, eso es lo que yo digo. Una parte sería destinado para obra pública y la otra parte para este canje de deuda o rescate de deuda que se llama, que yo le estaba mencionando. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir, porque solamente suponiendo que todo vaya para infraestructura, la ley lo único que indica son algunas proporciones para seguridad, para sí, 25, 25 y 50, claro, una cosa así. Pero lo que nunca hemos tenido nosotros es un programa de infraestructura, los lineamientos generales, qué tipo de obras se van a hacer, para que la gente entienda. En qué lugar, permítanme que termine con esto, en qué lugar de la provincia, porque nosotros tenemos una provincia muy heterogénea, entonces
estaría bueno saber si va a haber el norte, el claro, sur, una distribución equilibrada con respecto a estos temas. Entonces, eso es lo que nosotros nunca hemos, por lo menos en nuestro bloque hemos terminado de ver con claridad, ¿no? Solamente un enunciado público de un listado de obras, claro. Pero bueno, eso dista bastante de un plan de infraestructura. Para que doña Rosa, como decía Neuta, entienda otra vez, lo que usted está diciendo es, mira, me presentaste este proyecto, voy a hacer este puente, para esto es la deuda. No se conoce ese proyecto previamente, por ejemplo. No, o por supuesto que no, el proyecto no se conoce. Tampoco se conocen todas las obras que el gobierno pretende realizar. Por eso digo que es serio el tema, porque no sabemos... Hablando, insisto, estamos hablando de $1.000 millones. Entonces, mire si hay obras para realizar, claro, para poder utilizar eficientemente esos fondos en un tiempo razonable, porque ese es el otro tema. Claro. ¿En cuánto tiempo? La obra no se hace de un día para el otro. Entonces, imagínense que tener cuándo efectivamente va a colocar, si el gobierno va a colocar en parte, si va a hacer la colocación de deuda una sola vez. Bueno, fueron todos aspectos que no se terminaron de esclarecer con el o sea, que hoy no queda claro, insisto, no se sabe bien en qué se va a estar. El concepto es ese. No, más allá de las declaraciones públicas que, bueno, ustedes también han visto, vamos a hacer acueducto, vamos a hacer este puente, vamos a hacer estas obras. Pero en el papel no está. No formaba parte del proyecto ni de ningún anexo. Lo que yo le estoy comentando fue algo que realmente no estuvo, y por eso nosotros lo hicimos saber en el debate, ¿no? Gracias por prestarse a la repregunta, sí. Porque si yo no le bajo, porque la verdad es que hasta ahora no escuché, lo escuché en algunos medios que lo dijo con la misma claridad, pero tenemos la posibilidad de repreguntar porque no escuché lo serio del tema. Son claro. $1.000 millones, sí, y que no, y no hay un papel que vamos a hacer esta rotonda. No, claro. No se sabe. Hay ahí también un tema, digamos, de matices, ¿no? Juntamente con este proyecto, y se lo menciono para que vea por qué el contraste. Uh-huh. Había otro pedido de endeudamiento por $150 millones que va a financiar la CAF, la Corporación Andina de Fomento, para hacer infraestructura productiva en el sur de la provincia. Uh-huh. Eso era un préstamo que está con un organismo que tiene un plazo de 18 años de repago y una tasa de interés bastante más baja de la que yo le comentaba antes. Entonces, ese proyecto era un proyecto que estaba más concebido, y además con un organismo que ya tiene antecedentes de financiar a la provincia de Santa Fe. Y a ese proyecto lo hemos aprobado, porque era un monto razonable, era con un organismo, tenía condiciones de mercado bastante más favorables. Entonces, claramente lo que ha hecho un poco de ruido fue este otro endeudamiento que se sale de algún modo de los carriles. Hay un comerciante del otro lado, hay un docente, hay un mecánico, y escucha al funcionario público a cargo del Poder Ejecutivo y dice: nosotros tenemos la gestión eficiente y no aumentamos impuestos. Y qué sé yo, billetera Santa Fe me parece que cambió, ingresos brutos me parece que cambió, patente. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo creo que también lo hemos advertido en su momento. La provincia tuvo un incremento de impuestos, de lo que se denominan los impuestos de emisión o los impuestos directos. Esos son los que gravan el patrimonio, es decir, patente e impuesto inmobiliario, tanto urbano como rural. Esos impuestos tuvieron una actualización muy importante en el año 2024. De hecho, ustedes han visto que una boleta de impuesto inmobiliario comparado en un término de 12 años tuvo incrementos de 3 dígitos. En paralelo a eso, aquí también hubo una actualización tarifaria muy violenta, que, como todas las cosas, el Estado... Cuando dice tarifario se refiere a luz, agua... Luz y agua. Eso impacta también mucho sobre el consumo, sobre los ingresos disponibles de la familia. Entonces, en contextos inflacionarios, si bien eso a veces hay que tenerlo en cuenta y hay necesidad de ir
ajustando de alguna manera los impuestos y las tarifas, nosotros entendimos también en su momento que el camino que llevaba adelante el gobierno era demasiado acelerado, sin que la provincia tuviera una necesidad fiscal apremiante para hacerlo. Y eso obviamente ha contraído los ingresos de los santafesinos, y si hablamos particularmente de los empleados públicos y los jubilados, doblemente como consecuencia también de que la actualización salarial y de las pasividades nunca alcanzó el nivel inflacionario, ¿no? Entonces ahí hubo una pérdida real concreta que también hay que tener en cuenta conjuntamente con este tema que usted mencionaba, tanto de impuestos como de tarifas. ¿Y se puede estimar esa pérdida, Mire, digamos, del salario? La pérdida del salario, en un año y la medio. pérdida del salario en la provincia de Santa Fe y de las jubilaciones, bien medida, comparada con noviembre del año 2023, está a hoy en torno al 17%. O sea que esos haberes... De 2023 hablamos de diciembre. Noviembre. Ahí el 10 de diciembre cambió el gobierno. Y a partir de esos días hubo una estampida inflacionaria que llevó la inflación de un mes al 20 y pico % y un incremento desproporcionado del dólar, que luego empezó a tomar un camino más normal. Bueno, ese sacudón más lo que ocurrió en el primer trimestre del año 2024 fue enorme, fuerte para los ingresos de los argentinos y aquí en la provincia de Santa Fe también, y eso no se recuperó. Esa es la realidad. Ahora, usted me mete en un tema y hay una pregunta corta que le quiero hacer respecto a usted. Usted fue ministro de Economía hasta el 10 de diciembre. Hay un tema ahí que el gobierno asumió y dijo, bueno, que se haga cargo el otro gobierno, y quedó ese porcentaje dando vuelta. ¿Está bien esa respuesta de parte del Estado en la continuidad de los actos jurídicos, en la continuidad de las paritarias? Mire, nosotros lo primero que tuvimos como premisa es, con todas las discusiones que usted sabe que en esos ámbitos se dan, es respetar la paritaria. Hemos tenido conflictos a lo largo de la gestión, idas y vueltas, pero siempre se discutían y se terminaban decidiendo las cosas en el marco paritario. En ese marco paritario se fueron estableciendo, de acuerdo a los contextos, distintas formas de actualización del salario. Lo que se había planteado para la última parte del año 2023, o prácticamente para casi todo, porque el año 2023, porque siempre las negociaciones efectivamente se empiezan a concretar en el mes de marzo. Entonces, de marzo a diciembre había una idea que el gobierno iba anticipando una parte del aumento de la inflación, porque la verdad que la inflación estaba bastante empinada, y luego al mes siguiente el gobierno compensaba si hubiera habido un faltante en ese aumento porque la inflación hubiera sido mayor. Y así fue funcionando todos los meses. Lo que ocurrió en el mes de diciembre no fue responsabilidad del gobierno que se iba. El cambio que hubo... Hablamos de diciembre de 2023. 23. Sí. El cambio que hubo en la organización económica a nivel nacional, que impactaron ferozmente en el tipo de cambio. Había inflación en dólares, o sea, un auto, una camioneta, valía casi el doble en dólares. Pero esa estampida estuvo basada en las decisiones que tomó el gobierno entrante. Claro. Entonces, la provincia de Santa Fe tenía las condiciones para hacer frente a ese desfasaje. Inclusive había una especie de consenso generalizado también entre las organizaciones de los trabajadores, que nadie le iba a exigir al nuevo gobierno que a ellos se lo paguen al contado y de una sola vez. Había miles de formas para haberlo podido pagar y que el golpe en los salarios... Para que entienda todo el que está escuchando, que el salario nunca iba a quedar debajo de la inflación, era lo que se estaba discutiendo, básicamente. Sí, mire, es muy difícil que eso ocurra siempre así en la Argentina. Porque cuando hay un proceso inflacionario desatado, uno siempre corre de atrás. Entonces, pero sí tratar
de que la diferencia esa sea lo más corta posible. Y ese era el esquema que se había armado, que nosotros habíamos planteado. Pero lo más llamativo es que el gobierno actual nos cuestionaba a nosotros y alentaban la cláusula de gatillo salarial, ¿se acuerdan? Sí. La cláusula gatillo. Entonces, cuando tuvieron que resolver algo parecido, porque no era igual, pero era algo parecido, bueno, ellos se desentendieron de esa cuestión. Yo creo que ahí hubo una pérdida que no digo que se tendría que haber recuperado totalmente, pero sí hubiera sido posible atenuarla mucho más. ¿Por qué ¿no? dice el gobierno que los salarios que siempre pagó por encima de la inflación? Terminan los años y dicen, no, nosotros este año pagamos 1, 2, 3 puntos por encima. Sí, pero las comparaciones no son así. Ajá. O sea, si usted cobraba 100 pesos en noviembre del 2023 y hoy cobra 80, bueno, a usted lo que le interesa es que alguna vez cobró 100. Ahora, si usted compara el de los últimos 8 meses, es probable que los últimos 8 meses haya ido junto o un poquito por arriba el salario con la inflación, pero y todo lo que la pérdida que se acumuló atrás ya está perdida y no se recupera. Entonces el análisis tiene que ser un poco más continuo, porque más continuo, claro. Y reconociendo de que este es un momento complejo, muy complejo para nuestro país y para las provincias en general. Bueno, yo creo que es lo que ocurrió en el primer semestre del año 2024 fue un golpe importante para los ingresos, ¿no? Para finalizar y un poco saliéndonos de todo esto, para terminar un poco más arriba, la verdad que todo parece desalentador y no es lo que nosotros acabamos, pero es muy bueno lo que plantea y muy claro y desalentador, digo, por lo que hacemos nosotros siempre de acá. Yo la pregunta que quiero hacer para terminar, después, bueno, ¿cómo lo está viendo Unión? Yo sé que nunca hablaste de esto y nunca dijiste nada, así que para mí la nota hoy es preguntarte cómo estás viendo a Unión y terminamos de mi parte ahí. Bueno, mi comentario va a ser como hincha, ¿no? Claro, obvio, como socio. ¿Fuiste a votar? Sí, nunca estuve en la política. En la política institucional del club. Pero bueno, estamos complicados y en un proceso de cambio porque tenemos un nuevo entrenador, muy querido, por cierto, por nosotros, pero que tiene que organizar un equipo nuevo con todo lo que sabemos. Cada vez que hay un mercado de pase, terminan siendo más los que se van que los que vienen, con poco tiempo, un torneo corto, y bueno, o sea que con expectativa y con optimismo, pero con un grado de preocupación, porque no podemos dejar de ser realistas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuando arranque el torneo, se verá. Hay que ir a alentar igual. Empezamos a ver a qué hora tenemos que ir a la cancha, como siempre, ¿no? Yo te quería preguntar, Walter, terminamos con eso. Fuiste ministro de Economía 2 veces ya. ¿Es muy estresante ser ministro de Economía? ¿Cómo lo ves vos? Sí. O sea, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, yo creo que como toda responsabilidad de funcionario público. Lo que pasa es que en el caso particular de la cartera económica, con todos los vaivenes y... Bueno, sos peronista, el órgano más sensible. El órgano más sensible. Pero digo, con los problemas que ha tenido nuestro país, que no ha encontrado una senda de desarrollo estable en el mediano y largo plazo, bueno, esos lugares son un poco más complicados y más movidos. Es cierto que también con el tiempo uno va ganando en experiencia y confianza, pero sí, son lugares que algunas noches no dormiste un poco, ahí sí, más de una. Porque yo creo que también la prioridad, ¿no?, es cuando está el tema mensual de pagar sueldos y todo eso, ser ministro de Economía. No, pues es que en nuestro país que es tan cambiante. Yo terminé discutiendo, se nos fue a montar el tiempo, pero terminé presentándolo que la mamá había sido maestra mía, porque muchas veces, y esto yendo a la parte humana, ministro de Economía, tener que decidir el salario de los docentes, y con las discusiones que se daban y todo, siendo la mamá docente, o sea, hay cosas que la gente a veces no sabe. Tenía una paritaria en la familia. ¿Entendés? Claro, era un quilombo. Sí, bueno, no era fácil, era fácil. Muchas gracias. Gracias Nota22.com. Información.
Carlos, estábamos diciendo, ¿no?, al comienzo del programa que íbamos a hablar con un juez importante del norte de Santa Fe, que quiero poner en valor algo antes de empezar la entrevista, Carlos. Tengo el honor en este espacio de hablar con dos personas con una característica muy importante. Cuando nadie se quiere ir, el doctor Rena acogió el beneficio de la jubilación un tiempo antes. Y el magistrado que tenemos en línea, muy joven él, cuando dicen, che, qué joven, llegó a la magistratura, y unos, qué sé yo, es el sueño de un montón de gente, y dicen, bueno, no me voy más de acá, porque hasta que me echen, hablo en términos callejeros, sí, sí, ¿no? Sí. Y el muchacho dijo, me voy, y en octubre creo, digo el muchacho, porque la verdad que es una persona muy joven. Joven, sí, sí, por supuesto. El magistrado dijo, me voy, y se va, y no tiene, y sigue concursando para otros cargos. Sí, por supuesto, la verdad que es muy digno contarlo así, es una cosa muy impresionante. Sí, quiero aclarar que yo, digamos, me voy con la edad que tiene que tener jubilado, ¿no es cierto? Muchos dicen como pero te fuiste muy pronto, porque podría haber continuado varios años más. Pero bueno, digo antes tenía la edad, nadie se quiere ir, a eso voy. Por supuesto, tenía la edad para jubilarme y todos los aportes hechos, inclusive demás, tenía aportes, así que me jubilé. Pero el caso del doctor que tenemos invitado hoy, el doctor Santiago Vanegas, sí. Es un joven juez penal de Reconquista, es un juez de garantía del nuevo sistema procesal penal, una persona muy capaz. Siempre es un gusto charlar con él y consultarlo sobre algunos temas que son su especialidad diaria, digamos, de todos los días. Así que un gusto, Santiago, que estés con nosotros. La verdad que también, insisto, la gente por ahí no conoce el sistema judicial. Déjame que cuente una pequeña situación muy interesante de este diálogo. Mirá que ameno en términos de humanos, digamos, porque la gente que no va en Rosario, en Venado Tuerto, sí, en San Nicolás, en provincia, no conoce esto, por eso lo estoy contando. Hasta hace muy poco, Carlos era el camarista que revisaba las causas, porque el sistema lo había funcionado así, se había armado así, ¿no? Sí. Estructurado así. Así que bueno, y hoy, en tu rol de periodista, sí, podés charlar con él sobre el tema de justicia. Me parece que estas cosas también son buenas para poner en valor. Sí, ¿no? Por supuesto, y con mucho respeto, porque valoro mucho la gente que se forma, y la humildad del diálogo, que no solamente se queda en el cargo de que porque es juez ya ha logrado tocárselo con las manos, digamos. Sí, no, es una persona que me consta que estudia, que se forma permanentemente, que tiene capacidad crítica, que muchas veces los jueces están un poco abocados a la tarea propia, ¿no es cierto?, del derecho, de la prueba y de las audiencias, pero me consta que él es una persona que estudia, que tiene siempre esa idea de volcar sus conocimientos también a la sociedad. Arranquemos con alguna pregunta vinculada al funcionamiento actual del sistema. ¿Te parece? Quiero hablar con la reforma de la Constitución. De la Constitución también, porque sí. Me parece que alguien que pertenece al sistema puede dar una opinión en el marco de la reforma, y sobre todo como abogado, de que, por ejemplo, qué rol debería tener el MPA, que es algo que permanentemente como director, digamos, de los juicios lo ve cómo funciona. Entonces, en la nueva Constitución, qué rol debería tener. Pero antes de meternos en esos temas, sí, me gustaría un poco más de la diaria, Carlos. Claro, sí, sería interesante charlar un poco sobre cómo ves la prisión preventiva, Santiago, algún concepto sobre la aplicación diaria. ¿Cómo se está aplicando? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y también por las apreciaciones. Es un honor poder hablar también con el doctor Rena, quien hasta hace pocos meses ha sido el camarista de acá de la circunscripción. Así que bueno, insisto, gracias por la invitación. Y respecto a la prisión preventiva, la gente quizás lo habrá escuchado, la función de la prisión preventiva es fundamentalmente garantizar que el imputado no se fugue, es decir, que se someta a proceso y que no entorpezca justamente este proceso, ya sea amenazando a testigos o amedrentando, molestando testigos u ocultando pruebas. Esas son las dos funciones que, conforme al diseño constitucional y convencional que tenemos, tiene la prisión preventiva.
en lo particular yo he sido crítico en algunas ocasiones sobre el uso que se le da a la prisión preventiva en nuestra provincia. Se han ido aumentando, entiendo, exponencialmente los casos de presos preventivos desde la implementación del nuevo sistema procesal penal. Hoy en día tenemos aproximadamente un 50% de presos condenados y un 50% de presos en prisión preventiva, lo cual es un número elevadísimo, teniendo en cuenta, comparando con estándares internacionales. En países europeos ronda el 16% de presos preventivos respecto al total del universo carcelario. Y en consecuencia, bueno, creo que es una cuestión que nos tiene que llevar a replantearnos por ahí cómo se está usando la prisión preventiva y si realmente está siendo destinada a los fines legítimos y constitucionales que tiene, que son estos dos: evitar que el imputado se fugue o que entorpezca el proceso, o si por ahí se está usando como pena anticipada, ¿no? Como una pena anticipada y muchas veces quizás también como una medida al servicio del poder político, que no logra controlar mediante mecanismos válidos la inseguridad o cuestiones semejantes, y procura hacerlo de esta otra manera. Es como que termina no siendo idónea, parte de la parte. Es como digo. que termina siendo parte de la política criminal, eso es lo que entiendo, algo así sería. Claro, porque el nuevo código, Claro, si yo, el nuevo código, para aclararle un poquito también a la audiencia, cambia la temática que en relación al sistema inquisitivo, procesal penal inquisitivo, porque antes se detenía para investigar y ahora es todo lo contrario. Es decir, los fiscales lo que tienen que hacer, junto con el personal policial, ¿no es cierto?, idóneo en la materia de que se aboca, investigar y después, si es necesario, llegar a la detención y al pedido de la prisión preventiva ante la magistratura. Pero cambió esa temática que quizás ha quedado un poco también en la cultura de la gente, que lo primero que se hace ante un sospechoso es dictarle la prisión preventiva, cuando en realidad hay que investigar el hecho y si se dan después los requisitos que ha mencionado Santiago, que sería el peligro de fuga o el entorpecimiento probatorio. A mí lo que me da la sensación, un poco volviendo al tema que decía Santiago, es como que, y lo digo de lo que escucho para que me corrija, es como que, bueno, la justicia también colabora con la política criminal, porque si, un poco, no sé si estoy explicándome bien a partir de la última parte de tu comentario. Sí, sin duda la justicia tiene un rol, esto es innegable, dentro de lo que es la política criminal y el MPA en lo que es específicamente la persecución penal. Ahora bien, yo creo que en lo que hace a la seguridad hay muchísimos, o sea, la inseguridad en sí es policausal, y entonces pretender solucionar el problema de la inseguridad atacando exclusivamente la última etapa, que es donde interviene la justicia penal, que es cuando el delito ya está cometido, no solo es un error de diagnóstico, sino que lleva a que no se produzcan resultados palpables. De hecho, vemos que tenemos cada vez más llenas las cárceles y a su vez cada vez más inseguridad, lo cual claramente da una pauta de que el problema va por otro lado. En este sentido, lo que se habla siempre, ¿no es cierto? Mientras no tengamos ciudadanos que tengan acceso a una educación de calidad, mientras tengamos ciudadanos que no pueden acceder a empleos que les permitan satisfacer sus necesidades, ni siquiera elementales, mientras tengamos una proliferación del consumo problemático de estupefacientes como hay actualmente en el país y en nuestra provincia, que lleva justamente sobre todo a sectores más jóvenes de la población a procurar ingresos elevados para poder acceder después luego a la droga. Todo ese combo social, digamos, genera una inseguridad enorme, y en lugar de atacar esas circunstancias de base, que son las que habría que hacer, mejorando la educación, generando campañas de prevención en lo que hace al consumo problemático de estupefacientes, generando empleo legítimo, se procura combatir la inseguridad a través del proceso penal, y mucho peor aún muchas veces a través de la prisión preventiva. Hemos escuchado constantemente hablar de la puerta giratoria del Poder Judicial, lo cual es, entiendo yo, una expresión
falaz incluso, porque si uno advierte los números del Poder Judicial, insisto, cada vez hay más presos, va aumentando cada vez más la población carcelaria, y esto no trae ningún correlato en la reducción de la inseguridad. Vos sabés que entra en vigencia, estaba pensando, ¿no? Porque sé que el doctor también concursa en otros estándares dentro del sistema judicial, y entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Juvenil, sí, de la provincia de Santa Fe. Claro, ¿va a cambiar algo eso? Disculpame que sí, un poco lo que habíamos previamente, pero me quedé pensando porque me acordé de la noticia. Sí, yo lo he leído al Código Procesal Penal Juvenil, y ¿qué ocurre? Trata de actualizar, a poner de acuerdo al sistema procesal penal nuevo, acusatorio, las normas del sistema de enjuiciamiento para menores. Uh-huh. Que tenía un sistema muy especial, muy específico, y que había creado bastantes problemas de interpretación, porque la norma que se aplicaba era la norma de menores, y subsidiariamente el Código Procesal Penal, pero ahora se adapta prácticamente con fiscales que están dentro del MPA, con jueces del sistema esto se penal de mayores. ¿En qué rango etario más o menos? Esto sería 16, 17 años. Uh-huh. 16, 17 años. ¿Cuál es tu visión, doctor Vanegas? Yo creo que era necesaria una reforma en el sistema penal juvenil, necesariamente, uh-huh. Porque veníamos con un código sumamente desactualizado, que ya había quedado muy a la saga de lo que son las tendencias actuales en el tratamiento justamente de la delincuencia juvenil. Ahora bien, noto como que hay una disonancia entre la noción que tiene el código en sus bases conceptuales, digamos, es un código muy de avanzada en lo que hace a la justicia restaurativa, en lo que hace a la posibilidad de aplicar salidas alternativas en los procesos de menores y cuestiones semejantes, con una disonancia entre eso por un lado, con la forma de comunicarse la política criminal por parte del Estado provincial en la actualidad. De hecho, si uno escucha por ahí a funcionarios del Ejecutivo o incluso del Legislativo, hablan como que este código va a evitar que los menores sigan robando y que a menor a delito de adulto, pena de adulto, aunque sean menores, y toda esa, como que hay una impronta muy punitivista desde lo discursivo para un código que desde lo técnico, lo legal y desde sus bases es un código más apuntado, o debería serlo, a la justicia restaurativa. De hecho, el código, la idea que impera actualmente en el proceso de menores a nivel mundial es justamente tratar de que no castigar al menor, salvo que sea estrictamente necesario, sino tratar de reencauzarlo. Claro. La intervención de la justicia penal juvenil es la última etapa en la que se puede lograr, quizás cuando ya el Estado falló en todos los niveles, falló a nivel educativo, falló a nivel social, falló la escuela, fallaron los de contención, como puede ser una iglesia. Es la última oportunidad que tiene el Estado de tratar de encauzar la vida de ese menor, y lógicamente no lo va a poder hacer a través de una prisión preventiva o a través de una condena. Exactamente. ¿Sabés qué es lo que veo que dice el doctor Vanega en esto también? ¿Qué es lo que a mí me preocupa que está pasando y te atraviesa todos los temas que estamos charlando? La prisión preventiva, la reforma que vamos a hablar de la Constitución. Ahora estamos hablando de la cuestión de la ley juvenil, penal juvenil, que también se habla de reformar, el Código Procesal, que todo se hace en el marco de un vaivén político determinado de una época determinada. Y esa persona condenada en esta época determinada, entre unos años, capaz que nos vamos a dar cuenta que nos equivocamos. La justicia tiene que ser, en principio, las leyes para funcionar de manera general y hacia adelante, más allá de los vaivenes políticos coyunturales, de las derechas y de las izquierdas, para que nos entendamos. Porque si no, así legislamos para un momento determinado y no vemos lo que pasa hacia adelante, podemos estar afectando el futuro de un niño, de un adolescente en este caso. Bueno, pasa con el Código Procesal Penal de mayores, en donde se han hecho muchísimas reformas que fueron cambiando de alguna manera la temática estructural que tenía esto en el origen en el año 2007 y después en la vigencia, en el ingreso en el año 2014, con las leyes del MPA,
las de la 13018 para jueces y oficina de gestión judicial y la de la defensa pública. Creo que después han cambiado, han salido un montón de leyes que se fueron reformando y fueron cambiando esa temática inicial. Es muy difícil decir que no se va a legislar por 10 años cuando hay un código, porque a veces se va ajustando. Bueno, tenemos un código poco penal nacional del 21. Pero lo que sí hay que ser prudente y consultar, ¿no es cierto? Porque ya son cambios que quedan después definitivamente, claro. Y entonces es importante que haya seguridad jurídica. La seguridad jurídica es cuando hay estabilidad. Si vos permanentemente tenés una inestabilidad legislativa, cambios normativos eso, repentinos. Claro, eso después a la larga va generando inseguridad, ¿no es cierto? Inestabilidad jurídica. Doctor Santiago, no sé si está de acuerdo Santiago con esto. Sí, absolutamente, doctor, y con esto que dice usted, bueno, el doctor Rena se fue hace unos meses, pero en el último año no sé cuántas reformas ha habido, doctor, del Código Procesal Penal, e incluso reformas de la reforma del Código Procesal Penal en cuestión de meses, lo cual es cierto lo que dice el doctor. Ahora, ¿las leyes fueron más benignas o fueron más gravosas? En estas modificaciones en el Código Procesal Penal. ¿Sabes por qué te consulto? Porque también cómo cambia el ritmo carcelario, digamos. Porque no, pará, che, esto es más benigno, esto me conviene más, digo, no sé, en lo que es la ejecución de la pena, ¿o no? Y a veces se busca, un exitismo, digamos, a través de las leyes, y se meten por la ventana cuestiones. Por la ventana quiero decir en el sentido de que no, de las ideas. Sí, que por ahí no han sido discutidas debidamente, ¿no es cierto? Porque muchas veces en las legislaturas, y lo digo con mucho respeto por los legisladores, tanto diputados como senadores, no se tiene un conocimiento cabal de cómo funciona el sistema. Por eso siempre es importante, más allá que sea la idea de algún ministro o de algún asesor del gobernador, la idea, pero siempre es importante someterla a lo que piensan los jueces, a lo que piensan los fiscales, los defensores, ¿no es cierto? Porque para eso después están los congresos, en donde la gente se agarra la cabeza, y muchas veces las audiencias, en donde ocurren cosas en las audiencias que por ahí uno cree que ya salen digamos, de lo que debería ser una audiencia en materia procesal, ¿no es cierto? Por eso creo que está bueno discutirlo, esa por lo menos es mi opinión. No sé, Santiago. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, y esto que dice el doctor Rena es cierto. Por ahí se puede apreciar justamente en estas reformas y contrarreformas y modificaciones, incluso de cosas prácticas. Por ejemplo, durante el transcurso del último gobierno se había modificado el plazo para el control de legalidad de la detención, se había puesto un artículo que exigía un control de legalidad de la detención, y eso llevaba a realizar audiencias innecesarias, porque se sentaba el defensor y decía yo no tengo nada que cuestionar, el fiscal decía yo no tengo nada que decir, y eso implicaba traslado de presos, un juez que tenía que estar, un fiscal, un defensor, gastos millonarios para la provincia. Digamos. Bueno, eso al poco tiempo se advirtió y se modificó, pero eso si se hubiera realizado con una consulta previa a los operadores judiciales, esta cuestión en particular, por ejemplo, que es una pavada, si se quiere es algo práctico, no hubiera ocurrido. Entonces yo creo que es indispensable cuando se van a emprender reformas judiciales, sobre todo de leyes tan importantes como puede ser la ejecución penal o el Código Procesal Penal o el Código Procesal Penal Juvenil, realizar consultas con doctrinarios, por supuesto, que son quienes van a saber aportar el bagaje teórico, pero también fundamentalmente con quienes van a operar con esa ley, que conocen los pormenores de la cotidianidad. Por ahí tenemos algunos problemitas de internet, le pedimos a la gente disculpas con el tema de la conexión, es Argentina cómo funciona internet, ¿no es cierto? Lamentablemente. Doctor, se está reformando la Constitución. El tema penal, o el sistema penal, para decirlo con más exactitud, ingresa en la discusión, fundamentalmente por el rol, o mejor dicho, el lugar, qué estatus constitucional va a tener el Ministerio Público de la Acusación. Los fiscales, para que la gente entienda, aquellos que representan al Estado en la persecución penal. ¿Cuál es su visión al respecto? Porque se están dando muchas reuniones respecto de este tema, ¿no? Es algo que nadie discute sobre su necesidad. Creo que para tener
un órgano acusador, en este caso el Ministerio Público de la Acusación, que investigue adecuadamente. Tiene que ser un órgano dotado de todas las garantías de independencia necesarias, tanto autarquía como independencia financiera y funcional. Ahora bien, la discusión es cómo se logra eso. Por lo que es de público conocimiento, la posición institucional que tiene actualmente el Ministerio Público de la Acusación es ubicarse como un órgano extrapoder, como ocurre a nivel nacional y como ocurre también en diversas constituciones provinciales. Y hay reservas sobre este tema, está bastante discutido si esto realmente lo va a dotar de mayor independencia o si por el contrario va a ocurrir que termine siendo en cierta forma mucho más influenciable por los poderes políticos que son el legislativo y fundamentalmente el ejecutivo. Sin duda que la constitucionalización del poder, del Ministerio Público es necesaria, o sea, es necesario que constitucionalmente exista como tal. Ahora bien, la discusión de si esto tiene que ser dentro del ámbito del Poder Judicial o fuera de él es realmente lo que hay que ver. Y fundamentalmente también ver cómo eso luego se instrumentaliza en la práctica. Ha ocurrido en provincias que la conformación del Ministerio Público como un órgano extrapoder fue sumamente útil justamente para lograr que se anime, por ejemplo, a investigar al poder político, pero hay otras en las que ha ocurrido lo contrario. Al ser un órgano que en cierto modo carece de la fuerza que quizás tiene por ahí el Poder Judicial, es mucho más permeable a influencias externas y políticas. Alguno decía alguna vez que el verdadero abogado era el que estudiaba toda su vida, el que ejercía, sí, y que no es lo mismo escribir que ejercer, o sea, todas estas diferencias que se dan en el ámbito del estudio del derecho. Sacándolo de la magistratura y yendo puntualmente a el estudiante del derecho, al que permanentemente se aboca a actualizarse en este mundo. ¿Cómo ves la reforma constitucional? Desde mi punto de vista, lo hemos hablado un montón de veces con Carlos, faltó mucha información, ni siquiera se habló en las escuelas de esto. Claro. No sé cómo se ve desde el mundo de alguien que opera en el derecho, que es abogado, que lo estudia diariamente. Y máxime, la Constitución es algo que toca, primero que toca todas las áreas de la vida, ¿no es cierto? Desde la educación hasta la seguridad, la salud, etcétera. Pero creo que es importante la visión de quienes ocupan un cargo de juez. Sí, yo más ejemplo, que nada lo llevaba a la cuestión de que estudia el derecho, ¿no? Para que le dé la libertad de poder hablar, sí, de otra forma, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo dijiste un punto clave, que fue, ambos dijeron, vos Maxi hablaste de la falta de información que hubo, yo creo que es preocupante, y el doctor refirió también a cómo modificar la Constitución, a diferencia de una ley cualquiera, te cambia las bases de lo que es la provincia, o puede llegar a cambiar las bases institucionales de una provincia. Entonces, conectando las dos cosas, necesariamente tiene que haber una buena información a la ciudadanía sobre una cuestión tan relevante. Yo recuerdo cuando se reformó la Constitución en el año 94, la Constitución Nacional, yo estaba en cuarto grado por aquel entonces, y aún en la escuela primaria se hablaba un montón del tema, teníamos clases en ciencias sociales que venían incluso convencionales constituyentes a hablar con los chicos, a que le hagamos preguntas. Me acuerdo que se hablaba un montón en ese entonces de la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de dibujos y cosas así nos explicaban que se iba a incorporar a la Constitución, y esto es algo que actualmente no lo he visto. Vos es que es tremendo lo que está diciendo, porque es cierto y es lo que acá no se hizo. Y estamos hablando de la Constitución nacional. Nacional, sí. Discúlpeme, doctor, pero hecho, para nosotros es vertebral lo que está pasando. Yo de hablar con la gente, digamos, con amigos, familiares ajenos al ámbito del derecho, fueron a votar convencionales constituyentes sin saber qué era lo que se iba a votar. Claro. O sea, desconociendo absolutamente de qué se trata lo que se estaba votando. De hecho, muchos pensaban, voy a votar concejales, que era lo más palpable, lo más cercano, y decían, che, ¿y esto otro que se vota qué es? A ese nivel de desinformación. Sí, totalmente. Cuando tenemos una provincia que no es que gasta precisamente poco en lo que es pauta publicitaria, entonces se podía hacer una campaña de información mucho más profunda, mucho más seria, y que la gente sepa en primer lugar qué era lo que iba a votar.
y en segundo lugar que tenga claridad de cómo eso podía llegar a afectar eventualmente su vida de acá a muchos años, porque la Constitución es algo que no se reforma día por medio, digamos. Sí. Vos sabés que lo que dice el doctor Banega, ¿sabés dónde me preocupa a mí, Carlos? Fundamentalmente, porque acá se hacen cosas que creen que no implican un impacto a futuro. Entonces, un niño, él contaba, yo estaba en 4º grado, creo que dijo, un niño, no hablemos de 4º, hablemos de 5º, 6º, 7º, primer año, 2º año de la secundaria, 3er año de secundaria, que tiene materias que hablan de estas cosas, y vos agarrás y decís, ¿cómo viviste la reforma constitucional en la provincia en aquel tiempo que se estaba llevando adelante? No sé por qué no hablamos de eso en la escuela. Claro. No sé por qué no hablamos de eso en la escuela. O sea, vos tomás la profundidad de lo que está diciendo el doctor, es mucho más serio cuando uno piensa a futuro. Claro. Y aparte que como él decía también, que la gente va a votar. O sea, un amigo de él va a votar y sin que no sabía qué era lo que se votaba, digamos, aparte de concejal. O sea, ese también es una cuestión de carácter cívica que una persona tiene que saber, digamos, y por ahí los medios de comunicación también tienen que tratar de informar, como por ejemplo en el caso nuestro. Políticos y sociales. Nosotros insistimos mucho en el tema de reforma constitucional porque sabemos la importancia que tiene para los ciudadanos y porque creemos y queremos que la gente, muchas veces la gente está esperando que el periodismo lo diga, sí, digamos, no es que lo va a leer por de motus propio, y muchas veces tiene que ser en programas de televisión o de radio donde la gente participa un poco más asiduamente que en diarios escritos, ¿no? De forma tal que es muy, muy importante que se conozca, que se aclare, que se debata con respeto y con conceptos claros cuáles son las reformas que se van a hacer, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. La verdad que no sé si quiere decir algo más con respecto a la reforma, que para nosotros es una voz muy valiosa en esto, porque es muy valiente y si bien lo hace a título personal, tiene un rol social importante. El doctor Banega en el norte de la provincia, para nosotros es muy importante poder escuchar, insisto, en el marco de algo que afecta, digamos, al hueso de las instituciones, que es una reforma constitucional. Así que le agradezco mucho este tiempo. Muchas gracias. Gracias nuevamente por la invitación, Carlos y Maxi. Nada, simplemente como ciudadano santafesino espero que por lo menos lo que salga de esta reforma sea producto principalmente del consenso, que se busque no imponer mayoría, sino que realmente sea un consenso, porque va a sentar las bases de nuestra provincia para los próximos, si dura tanto como esta constitución que tenemos, 60 años. Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que sea una constitución lo suficientemente plural en cuanto a voces, en cuanto a opiniones, para que cualquier santafesino se pueda sentir representado en esa constitución y que no responda a intereses particulares o partidarios. Gracias, doctor Banega. Desde la provincia de Santa Fe hacemos este programa porque se ve en todo el país. Te digo, estando en Buenos Aires, lo he visto. Muchas gracias, y Santiago. El doctor Banega calculo que está hablando de Reconquista, de Vera, por ahí. Muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta para otros temas también. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, gracias Maxi.